Hoy ustedes están presenciando un episodio internacional. Hoy tenemos a Mariano. Hola a todos. Sí, es un honor realmente estar en este podcast. Yo creo que mientras uno más conoce a Dios y más se mete con esto, uno empieza a descubrir nuevas cosas de quién es Dios. Yo cuando era chico hice la comunión, hice todo lo que tiene que ver con el catolicismo, pero yo siempre sentía que Dios me estaba llamando. El problema es que muchas veces hay gente que llega a ver a Dios de una manera por una mala experiencia con alguien que decía reflejar a Jesús. Y yo ni loco hice una iglesia evangélica. Pero ni loco que hice una iglesia evangélica. Empecé a escuchar de que probablemente yo no estaba enojado con Dios, sino que estaba enojado con lo que yo había creído que era Dios. Dios cuando te escogió a ti era por tu corazón, pero vos cuando llegaste a donde Dios tenías un corazón sucio, lleno de pecado, lleno de mancha, y Dios en medio de todo, Él se encarga de limpiarlo. Hay momentos donde Dios te sienta a su mesa para enseñarte, para moldearte, para guiarte, y luego te manda a que tú te vayas a sentar en mesas incómodas. He intentado buscar una respuesta para llenar ese vacío que tenemos de diferentes formas. Yo he habido un psicólogo, fui a otro, y con libros de autoayuda, y uno dice, pero esto no me llena. Yo amo a Jesús, yo oro, yo hablo con él, pero no le sirves. O sea, y lo que vos decís ahorita, si yo amo a Jesús, yo le sirvo. Pero todavía, no sé si le ha pasado a la gente que escucha ese querer negociar, y yo le decía, yo creo en Dios, pero yo no hago todo lo que dice la Biblia, sino que hago una parte y quería buscar el evangelio a mi medida. De que es imposible sentarse a la mesa con Jesús y no ser transformado. Porque es normal tener miedo. O sea, creo que el verdadero problema del miedo es darle el lugar que no merece. Porque el miedo es un paralizador de propósitos. Señorito Well, Señorito Daniel. welcome to new podcast. Es que últimamente andamos con ese inglés fluido, ¿Sabe por qué es que andamos así ya como hablando entre nuevos idiomas y todo? Es que hoy nos vamos nacionalizar. cada vez más. Hoy ustedes están presenciando un episodio internacional. Hoy nos salimos de las fronteras. Hoy tenemos... Bueno, sí. Gracias a todos los que están ahí semana tras semana compartiendo todas las imágenes, dando like, comentando, los que nos envían sus testimonios. Siento que, bueno, para los que no saben, bueno, creo que la mayoría sabe, Dani y yo, la parte de la congregación en la que yo estamos, venimos cerrando semana Impact Conference y recibimos un montón para el podcast, para todos los que nos ven, así que, como decía un día el apóstol, lo que Dios me da a mí, ustedes siéntanlo también para ustedes, porque es como, él es el que envía el mensaje. Entonces siento que si Dios nos habla al podcast, le está hablando a todas las personas que lo están viendo, de los que han sido bendición. Así que les agradecemos a todos los que están ahí, y ahora sí, háganme los honores. No, muchísimas gracias a todos. Yo siempre tiro en ambos ahí, muchísimas gracias. No, hoy el WhatsApp no sé por qué no me anda funcionando, se me sale, pero no importa. Hoy por primera vez tenemos un invitado internacional. Pero no internacional de allá, a la esquinita. O sea, viene de... Ahora me contaba que es un vuelo de 10 horas para volverse aquí a donde él va. Hoy tenemos a Mariano, argentino, que está en España. Entonces, Mariano, saluda ahí a todos presentes ahí rápido. Hola a todos. Sí, es un honor realmente estar en este podcast de los sin nombre. Que yo venía siguiéndolo desde Instagram, y ahora el poder ser parte realmente me honra muchísimo. Y eso quería decirlo frente a las cámaras también, sobre todo, que realmente los honro y los bendigo por todo lo que están haciendo, por todo el impacto que van a hacer. Y Dios me ponía una palabra antes cuando venía y me decía, no menosprecies los comienzos, los pequeños comienzos. Y luego ustedes me comentaban de todo lo que se viene, entonces es una confirmación de que realmente es muy grande todo lo que Dios tiene para ustedes. Y aunque hoy empecemos quizás en una sala improvisada, yo sé que van a venir grandes sets de grabaciones para ustedes, y sé que serán de gran bendición para muchísimas naciones. Y así como hoy,
Yo vengo de otra nación, sé que muchísimas fronteras podrán atravesar gracias a lo que Dios está haciendo a través de ustedes. Amén. A mí me gusta siempre con los invitados empezar con una pregunta. Y es, Mariano, para ti, ¿quién es Dios? Hola. Sabes que esa es una pregunta que me encanta y se la he hecho a grandes hombres de Dios y es una pregunta que para mí define muchísimo. O sea, es una pregunta fuerte porque no estaba preparado para eso. Buah, yo creo que mientras uno más conoce a Dios y más se mete con esto, uno empieza a descubrir nuevas cosas de quién es Dios. Yo antes veía a Dios como ese creador, como ese sobre encima de todo, y ahora había aprendido a verlo como ese papá que me ama, como ese papá que está dispuesto a perdonarme, que está dispuesto a limpiarme, pero también está dispuesto a decir, hey, o sea, si quieres que te ame, si quieres que te abrace y simplemente nos quedemos ahí, lo voy a hacer. Pero ahora, si quieres que yo te acompañe y que llegue a que vaya contigo donde quieras ir, también lo voy a hacer. Yo creo que es ese padre que está dispuesto a lo que sea con nosotros hacia donde queremos ir. Wow, qué lindo. No, impresionante. O sea, creo que, o sea, esta pregunta me encanta hacerla porque cada persona tiene como un contexto, quizás de la manera que conoce a Dios, literalmente, lo conoce de muchas formas. Entonces, ver que vos conoces a Dios como ese Padre que está para vos es impresionante. Y más porque ahorita los que nos están escuchando van a conocer la historia de este hombre de Dios impresionante. Y con eso vamos a arrancar. Mariano, contanos un poco. Y así hablando de, ya sabemos quién es Dios para vos, pero Bueno, pero nada más para hacer un paréntesis, porque Dani mencionó al inicio que vos venís, sos de Argentina, bueno, sos argentino, del campeón del mundo, y, pero vivís actualmente en España, para agregar ahí un dato. Mariano, vos eras líder principal de jóvenes de una iglesia en España, bueno, de Impact, sede de España. Entonces, nada más como para agregar eso, para que la gente entienda más el... sí, para que entiendas cómo, pero íbamos más como a eso también. Pero, ¿cómo fue ese encuentro tuyo con Dios? Porque ahorita me comentabas de que vos en Argentina, vos venías de una familia católica. ¿Cómo llegaste? Porque muchas veces suele pasar que el estar bajo una religión, después pasar a ser otro, o sea, es un choque bastante. Entonces, contanos un poco cómo fue que tú conociste a Dios realmente. Muchas gracias. Realmente para mí esto también es muy fuerte porque yo cuando era chico hice la comunión, hice todo lo que tiene que ver con el catolicismo, pero yo siempre sentía que Dios me estaba llamando a algo. Siempre sentí una relación con Él muy fuerte, pero a la vez no me gustaba lo que veía en las iglesias, no me gustaba lo que veía en la religión. Entonces para mí era muy difícil, porque yo decía, yo quiero, pero cuando voy al colegio de monjas me maltrata. Cuando quiero escuchar algo de Dios, escucho algo que para mí eso no es tan de Dios. Empezar a señalar gente de esa forma. Entonces fue difícil para mí y me resistí mucho. De hecho, había un amigo mío, mi mejor amigo, que me decía de venir a Dios, el evangélico. Y yo, no, ni loco piso una iglesia evangélica. Ese no, pero no, ni loco piso una iglesia evangélica. Y él utilizó un mecanismo de evangelismo muy bueno. Y es que me dice, te invito a un sándwich y una cerveza si vas a la iglesia. Y yo, a mí me lo pusiste difícil. Le digo, bueno, pero me quedo cerca de la puerta. Me quedo cerca de la puerta para poder irme apenas llega, que nadie me hable, que nadie nada, y voy a la iglesia. Y fui ese día a la iglesia, escuché, me gustó, pero no lo quería reconocer. Y ahí me fui a comer con ellos, con él. Y después de 10 semanas me hizo lo mismo, y me hizo lo mismo. Y ahí empecé a escuchar de que probablemente yo no estaba enojado con Dios, sino que estaba enojado con lo que yo había creído que era Dios, con lo que yo había creído que era la religión, y tenía que empezar a desaprender y empezar a perdonar todo eso que yo había venido para empezar a decir, ¿quién sos? O sea, preséntate, quiero ver quién sos, quiero saber qué tenés para mí para recién empezar. Y ahí fue, bueno, ahí fue cuando en Argentina todavía estaba en esos primeros pasitos, pero uno se da cuenta, y yo sé que la gente que está escuchando esto se va a dar cuenta también de que uno ha intentado buscar una respuesta
para llenar ese vacío que tenemos de diferentes formas. Yo he habido un psicólogo, fui a otro, y con libros de autoayuda, y nos dice, pero esto no me llena. O sea, es una sed de la que sigo teniendo sed, pero hay alguien que puede darte un agua de la que nunca más tendrás sed. Entonces, yo me resistía a no querer saber nada con ese tema, porque también el preconcepto, ¿no? De la religión y de los evangélicos y no sé qué. Yo tenía un montón de preconceptos. En Argentina hay como una rivalidad, así como un Boca River, hay una rivalidad con el catolicismo y el evangélico. Entonces es como los que saltan, los que cantan, los que no sé qué. Y era una vergüenza para mi familia el decir, soy evangélico, soy cristiano. Wow. Hasta que en un momento, bueno, llegué a España, que no sé si me estoy adelantando a alguna parte acá. No, pues dámosle de una vez también. Llegué a Madrid a una iglesia. Bueno, me llegué a varias iglesias, no sé qué, no encontraba hasta que en una empecé a conocer de Dios. Pero todavía, no sé si le ha pasado a la gente que escucha ese querer negociar. Y yo decía, yo creo en Dios, pero yo no hago todo lo que dice la Biblia, sino que hago una parte y quería buscar el evangelio a mi medida. Wow. Entonces yo decía, ok, sí, no le hago mal a nadie, pero a esto todavía no me lo quitas. ¿Te suena un poco el podcast que te contamos ahora, de la iglesia que no fundó Jesús? Ah, bien, no la. Entonces yo tenía algunas áreas de pecado en las que no quería que entren a esa habitación. Y como Jesús, si querés entrar a mi casa, pero a esa no, esa está cerrada. Wow. Hasta que hubo un momento, y eso sí fue en Impact, fue en esta iglesia, donde ya tuve que decirle, entra donde quieras, a por una dinámica que hicimos muy hermosa en la sede de Valencia, donde pusimos una hoja en blanco y le dije que sea lo que quieras, acá puedes escribir lo que sea, cuando quieras, como quieras, con quien quieras, donde quieras, todo lo que quieras, lo firmé y ese fue mi pacto con Dios y a partir de ahí, a donde quiera. Wow. Y no, increíble. Pero me imagino que cuando tú llegas a ver a Dios, o sea, y no quiero que se malinterprete, pero ¿cómo fue ese hecho de llegar a pasar de quizás ese golpe cultural? Porque no eran los mismos amigos que estaban en Argentina, no eran los mismos que te decían vamos a tomar un sándwich, oiga, se lo todo lo licuado. No, a llegar, ¿cómo fue que vos llegaste a la iglesia como tal? Porque ahorita nos comentabas que cuando llegabas no tenías como, no conoces como mucha gente. ¿Cómo fue que Dios te llevó de ahí, del punto a la iglesia, literalmente así? Mire, eso duele. Tener que romper estructuras mentales. Hay, de hecho, Jesús decía, mi familia son ustedes. Entonces, las amistades que siempre estuvieron, que te llevaban más de fiesta, más a todo lo que tiene que ver con el pecado, te das cuenta que no son amigos realmente cuando uno empieza a decirle, yo soy esto. O sea, yo soy alguien que busca de Jesús. Entonces ya no te acompaña, entonces no era mi amigo. Solamente querías tener un compañero para salir de fiesta. Entonces, esa parte duele porque es en cierta forma que se corra, que se rompa un velo respecto a toda la gente que tienes alrededor. Y es solitario el camino de seguir a Jesús. Muchas veces es solitario en el sentido de que hay que dejar atrás todo y empezar a decir, mi familia son la gente que está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, que está siguiendo a Jesús de esta forma. Claro, no, y s- a mí me encanta ver cómo Dios te empezó a meter a un proceso en Argentina, pero para que vieras el cumplimiento te tuvo que sacar, o sea, y no fue que lo llevó a la otra esquina del barrio de Argentina donde estaba, te llevó a otro país, a otro continente, como es España, para enseñarte hacia dónde te quería llevar, y es ahí donde ya empezás con todo esto de liderar los jóvenes y demás. ¿Y cómo fue todo ese proceso tuyo de aprender de, ok, no quiero nada con la religión? Y por cierto, antes de seguir con la pregunta, me encantaba eso porque Daniel al inicio te preguntaba, para ti, ¿quién es Dios? Contás la versión que ahora tienes de Dios, pero también ahorita nos contaste cómo veías a Dios. Y el problema es que muchas veces hay gente que llega a ver a Dios de una manera por una mala experiencia con alguien que decía reflejar a Jesús. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero ¿cómo fue todo ese proceso tuyo de, ok, no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con Jesús, a verte ahora envuelto en un liderazgo de jóvenes? O sea, ¿cómo pasaste
ok, no quiero nada, entender cuál era el verdadero llamado que Dios había puesto en tu vida. Yo creo que cuando uno es consciente de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros, uno nunca más vuelve a ser el mismo. Y, y yo todavía no era consciente. Yo iba a una iglesia, pero no era cristiano. Yo conocía de Dios, pero no era cristiano. Y cuando realmente tuve ese encuentro, que no necesariamente coincidió con el encuentro del como tal, ¿no? Ahora, cuando tuve el encuentro con Jesús, está la transformación que uno tiene, que nunca más puede decir, te amo, te agradezco, pero no te sirvo. Si te amo y te agradezco, te obedezco. Y si te amo y te agradezco y te obedezco, ¿qué es lo que dijo Jesús en su último mensaje? ¿Te imaginas si te estás muriendo, por ejemplo? ¿Y qué es lo último que te gustaría decir, lo más importante siendo Jesús? Bueno, eso es lo que él dijo. Vayan a enseñar lo que yo les enseñé, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes. Entonces, si hay algo que yo tengo que hacer como alguien que fue sanado, salvado y rescatado, es hacer lo que Él me pide. Y si Él me dice, anda y enseña, es andar y enseñar. Entonces, ahí ya se tienen que romper todas estas estructuras de que sí, que me gusta, que no me gusta, que quiero, que no quiero. Él me salvó y Él me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y si tengo que servir, voy a servir. Y si hoy es jóvenes, jóvenes, y mañana es en Madrid, y si pasado en la India, será en la India. Porque yo sé, nada de lo que yo pueda hacer va a devolver ni un porcentaje de lo que Él hizo por mí. A mí me encanta eso porque yo es algo que también tengo muy interiorizado. Yo no coincido, ¿cómo se dice? Coincido, sí, coincido, ¿verdad? Con B, con las personas que dicen, yo amo a Jesús, yo le sirvo. Digo, yo no, yo amo a Jesús, yo oro, yo hablo con él, pero no le sirves. O sea, y lo que vos decís ahorita, si yo amo a Jesús, yo le sirvo. Porque es al menos en mi intento de hacer algo por él. Ya él hizo todo por mí. Entonces yo no entiendo cómo hay gente que Dios hace algo por ti, te sana, te ayuda con un problema y vos quedas igual. Vos no decidís servirle. O sea, y me encantó eso, Mariano, que dijiste que Dios me transformó, Dios todo, ahora yo le sirvo. O sea, era algo que hablamos en el podcast anterior de que es imposible sentarse a la mesa con Jesús y no ser transformado y no ser igual. Entonces a mí eso me encantó. Aunque hablamos del episodio anterior, era justamente eso. Hay momentos donde Dios te sienta a su mesa para enseñarte, para moldearte, para guiarte, y luego te manda a que tú te vayas a sentar en mesas incómodas, o incluso te manda a volcar aquellas mesas que no. Y cuando entendemos ese mandado, es de ir a servir y de hacer. Y es que, ¿sabe qué nos faltó en este podcast? Presentar el episodio, no, pero ese episodio se llama Llamado en Tierra Lejana. Y justamente con eso me viene la historia de Moisés. Dios en su momento llama a Moisés. Y para sacar al pueblo de Egipto, Dios usa una emoción. Él usa la emoción y el desierto. O sea, cuando Dios usa la emoción, hace que el pueblo de Egipto salga en el desierto después de todo lo que hizo con el faraón, que de una u otra forma también es una emoción, que fue la tristeza, el dolor al matar a su primogénito. Entonces Dios usa la emoción para llevarte a un lugar. En ese lugar es el desierto. Y es en el desierto donde Dios comienza a conviccionar para que tú puedas entrar a tu tierra prometida. Pues ahora me comentabas que de una u otra forma dentro de ti había un sueño, que era ir a vivir en España, ir a estar en España. Entonces es ahí donde yo veo la emoción que utiliza Dios para luego conviccionarte para que tú le sirvas a Él. Entonces, Mariano, contanos un poco qué fue, o quizás cuando tú llegas allá y ves eso, eso que está pasando, ¿cuál fue quizás uno de esos procesos que Dios utilizó para conviccionar a un Mariano para que le sirviera? Lo que decía recién me marca mucho, y es que hay sueños que creemos que tenemos porque lo anhelamos, pero son sueños puestos por Dios para hacer su propósito. Y yo decía, es que yo siempre soñé con España, es que yo siempre soñé, y ahora en el presbiterio profético me decía, yo elegí la nación donde estás desde tu nacimiento. Pero yo le elegí, no, no, no.
no le elegiste, yo le elegí. Entonces, todo lo que va pasando en nuestra vida tiene un propósito y tiene un porqué que a veces ni siquiera conocemos. Ahora, respondiendo a tu pregunta, eh, hay veces que Dios nos llama, toca la puerta de... Siempre lo hace con amor, siempre lo hace con ese amor de padre. Pero hay veces que lo podemos escuchar y rápidamente obedecemos. O hay veces que tiene que golpearnos la puerta, que tiene que tirarla abajo para que obedezcamos. Yo lamentablemente fui de los que necesité que me tirara la casa abajo para obedecer. Yo lo escuchaba y yo intentaba hacer todo lo posible. Jonás, nada comparado con John Dufresne. No me envió tanto, yo me fui a la India. Porque había salido horas pues para traer a Mariano. Sí, sí. Entonces, pero cuando Dios la tiene contigo, la tiene contigo. Wow. No hay forma de escaparse de lo que Dios ya tiene para uno. Y tuvo que usar un desierto muy grande. Porque yo sabía de la iglesia, yo había escuchado, yo sabía, pero no había tenido un encuentro. Y vi que yo sí, pero a mi forma. Voy 2 domingos, pero continúo estando de novio con alguien que sé que no es correcto, haciendo lo que sé que no es correcto, hasta que él otra vez tiró abajo todo lo que yo había construido. Entonces, estando en mi casa, un día en Valencia, literalmente estaba llorando con una casi depresión, se podría decir, y le dije, estoy harto de que me rompas todo lo que construyo. Estoy harto de que me sigan haciendo esto. Así que ahora se va a hacer lo que vos quieras. Y ese fue el día en que dije, se acabó, decime qué querés que haga. Y yo lo voy a hacer. Recién llegué a Valencia. Y hago un paréntesis para comentar. Yo recién llegué a Valencia y yo pertenecía a una iglesia en Madrid, en la que todavía no había realmente conocido y no me había comprometido. Y ellos me dijeron, ve a Valencia, que hay una iglesia que está empezando, que se llama Horizonte de Impacto en ese momento, están comenzando y que es muy buena. Y claro, yo venía de una iglesia masiva, una iglesia con pantallas, con luces, con un montón de gente. Y claro, cuando voy a esa iglesia, entro, pues no sé dónde está la iglesia. No, era un salón de eventos, donde se alquilaba una aula pequeña, donde ahí había el pastor que era el que te recibía, que ponía la música, que ponía la pantalla, con 14 personas, incluyendo mujeres y niños. Entonces, cuando veo, digo, no, ahí es donde donde está mi orgullo. No, yo no voy a venir a una iglesia así. Pero yo cómo voy a venir a un sitio así. Entonces, yo venía de una iglesia grande y al ver algo pequeño, yo creí que ahí no estaba lo que yo quería. Entonces, eso es lo que Dios me decía justamente es, no menosprecias los comienzos pequeños, porque yo lo que hice fue menospreciar ese comienzo pequeño. Entonces, y ahí Pastor Fabio, al que honro y amo muchísimo, me dice, ¿te gusta? No. Le digo, no me gusta tu iglesia, no me gusta porque hay una pantalla, no me gusta este tipo de iglesia, no vuelvo más. Vuelvo a la historia, sentado, llorando, destruido, haz lo que vos quieras, pero decime qué querés que haga, le digo a Dios. Y en ese momento me llegó un mensaje del Pastor Fabio diciendo, ven a la iglesia. 6 meses habían pasado de que el pastor no me había hablado. Ven a la iglesia. Y yo ahí lloraba y le decía, ¿en serio quieres que vaya a esa iglesia? ¿En serio vas a querer esto? Y ahí fue cuando dije, suelto el control, hago lo que tú quieras. Y ahí es donde esa es la importancia de la obediencia. Y ahí fui. Y aparte no quería ir. Y seguí yendo, y seguí yendo, y seguí yendo. Hasta que me convertí realmente en un hijo de la visión, en un hijo de Impact y en un hijo de Dios. Wow. Me encanta oír que, digamos, Mariano llega, ve la iglesia o el aula y no, esto no me gusta, es horrible. Y ahora hace un par de meses estaban construyendo un templo grandísimo. O sea, el ser obediente, me voy a quedar ahí, luego Dios te usó incluso para, ok, ahora esto lo vamos a expandir, que va muy de la mano con lo que hemos estado viviendo. Nos vamos a expandir, vamos a hacerlo crecer, vamos a hacerlo hermoso, que de repente luego vos no te quedas ahí, llegas y vas a, ahora esta iglesia está muy linda, pero lo más lindo es ser parte de las personas que construyen la iglesia. No solo llegar y que ya esté construido, sino decir, mis manos fueron las que ayudaron a construir la iglesia. No solo el templo, porque sabemos que el templo, pues sí, en algún momento nosotros nos vamos, el templo queda, pero el templo es lo que Dios va a usar para introducir personas que van a ocupar esa misma restauración que vos tuviste en tu momento.
Y ahora, siguiendo con esta parte del liderazgo y todo cuando Dios te llama, y esta pregunta se la hicimos al pastor Hansel, de hecho yo también se la hice. ¿Hubo algún momento, Mariano, en el que vos, ya liderando jóvenes, estando ahí, que vos dijeras, ¿y si esto no es para mí? ¿Y si yo verdaderamente no estoy apto para aquí y si renuncio? ¿Hubo algún momento en el que eso pasara por tu mente? Yo creo que nunca estamos lo suficientemente calificados ni somos merecedores de poder servir a Dios. Y qué tan importantes serán las personas que van al grupo que Dios dio la vida por ellos, que Jesús murió por ellos. Entonces, si vos lo pensás como, ¿estaría yo capacitado para cuidar, para enseñar a alguien por el cual Jesús dio la vida? No, no estoy capacitado, no estoy calificado, no soy merecedor. Ahora, es por la gracia que puedo hacer esto. Entonces, dejemos de ponerle emociones a lo que tiene que ver con el servicio y pongamos la obediencia en lo que tiene que ver con el servicio. Claro que me daba miedo. Claro que sentía que lo escuchás al apóstol predica, lo escuchás al pastor Charles, lo escuchás al pastor Fabio, y así, ¿y yo qué hago acá? Si yo, ¿qué puedo yo aportar después de semejante cosa? Pero ahora hay algo único que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y eso es lo que necesita, que nosotros demos e impartamos. Tuve miedo, claro que sí, pero nunca permití que el miedo me limitara de lo que Dios tenía. Porque si Dios me eligió, es porque tiene un propósito. Oh, wow, no, y sin duda alguna que cuando Dios escoge una persona es porque Él sabe el potencial que hay dentro de cada persona. O sea, en ese momento me imagino que vos, lleno de quizás Dios tuvo que meterte en el desierto, quitar todo el orgullo, quitar al punto de que usted era como, es que sí, las dudas aquí ya no existen. Y partiendo a eso, igual se me tu toquecito, pero ojo, ¿cómo fue? ¿Llegaste a la iglesia bien? Pero ¿cómo fue que empezaste a liderar la juventud de España? Mira, la clave de todo lo que voy a hablar, porque es algo que me define, es la obediencia. Porque, ¿por qué fui a la iglesia? Si yo no quería, porque Dios me lo dijo. Y el pastor, ¿pero por qué estás acá? Únicamente porque Dios lo dijo, pero no vuelvo. Y al día siguiente, ¿y por qué estás acá? No, porque Dios dice. Pero si ni siquiera tienes ganas. Y después, todo lo siguiente, tenés miedo, sí, pero Dios dice que voy a predicar. Así que voy a predicarlo. Y después, yo no iba a ser el líder de jóvenes. O sea, yo no era la persona encargada de liderar jóvenes. Pero hubo alguien que se descalificó por la desobediencia. Entonces, en ese momento, fue donde Dios dice, ok, esta persona que está todavía aprendiendo en Mulari, vamos a ponerlo como líder. Y a partir de ahí, yo soñaba con ser líder de jóvenes, no, pero si mi pastor dice líder de jóvenes, es líder de jóvenes. Si mi pastor mañana dice Madrid, es Madrid. Entonces la clave fundamental es la obediencia a la autoridad, la obediencia a lo que Dios puso en esa autoridad. Claro. No, me encanta el hecho de eso que ahorita hablabas vos, de el miedo, porque es normal tener miedo. O sea, creo que el verdadero problema del miedo es darle el lugar que no merece. Porque el miedo es un paralizador de propósitos. Y si yo digo, obvio, a mí me da miedo pararme frente a una multitud a predicar. Ahorita que hablábamos de Moisés, Moisés le dijo, Dios, pero ¿quién soy yo si yo soy torpe de habla? ¿Cómo yo voy a ir a presentarme con el faraón, el que tiene a todo Egipto aquí bajo sus pies? ¿Cómo yo, que soy una simple persona X, cómo yo lo voy a hacer? Y creo que eso es el problema con muchas personas que a veces han estado dentro de la iglesia que dicen, no, es que yo mejor vengo, yo mejor me quedo en el anonimato, yo no quiero que nadie me vea, yo no quiero predicar, yo mejor no voy y predico porque me da miedo. Y aquí abro un poco mi corazón. Yo no sé si lo dije en uno de estos podcasts anteriores, yo sé lo que es tener miedo a tal punto de decir, lo que Dios me mandó me voy a echar para atrás. Yo sé lo que es estar, bueno, aquí en Costa Rica hay multicentros, vos has ido. Yo escuché, por ayer escuché que por ahí iba un día de estos en el conference. Estar en multicentro en una noche y ver un señor en muletas. Y si no lo conté aquí, lo cuento como testimonio para que nadie le pase porque es horrible eso. Ver un señor en muletas y sentir donde el Espíritu Santo me decía, ve y ora por él. Ve y ora por él. Y yo me acuerdo que yo entré en una nervia, yo temblaba, porque yo tengo algo, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que cuando yo siento que el Espíritu Santo me está mandando a hacer algo, mi cuerpo lo refleja.
Yo entro como en un estado de, hasta que no lo hago no estoy en paz y empiezo ya. Y yo me acuerdo el Señor estaba ahí, yo caminaba, le pasaba a la par. Yo, Dios, ¿cómo hago? Y luego le daba otra vuelta, luego me iba por allá, luego me le quedaba viendo. Hasta que llegó el bus, el Señor se montó, se fue y yo no oré por él, porque tuve miedo. Me acuerdo que me fui caminando a la iglesia y todo el camino a la iglesia yo decía, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Más bien, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no oré? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque en mí estaba miedo de, ¿y si oro por sanidad y no se sana? ¿Y si él me dice que no? ¿Y si quedo en ridículo? ¿Si la gente me ve? Luego, con todo esto que estaba pasando, entendí que yo oro porque Dios me pide que lo haga, no porque necesariamente se vaya a sanar. Si se sana fue su voluntad y si no, yo hago lo que vos haces, que es ser obediente. Porque yo después de eso entré en un proceso en el que yo decía, Dios, yo te pido que me uses, yo te pido que me hables, y cuando lo haces, yo mismo pongo una barrera que por miedo no te permito esa noche no permití que tú de repente le hablaras a alguien. O de repente ese día ese señor estaba pidiendo una señal de que Dios todavía estuviera con él. Y tal vez no se iba a sanar, pero yo iba a hacer esa señal. Y por miedo no lo hice. Y entré en un proceso mental tremendo, horrible, en el que yo decía, ya para qué te voy a pedir que me hables, Dios, si soy yo la barrera que lo impide, por miedo. Ya luego Dios trató conmigo y entendí que no hay que darle un espacio primordial al miedo. Y como te decía, creo que eso es uno de los problemas que ha habido mucho en el liderazgo, en las personas que tienen miedo de ir a hacer, porque si Jesús está contigo, ve y ya. Totalmente. A lo que quería demostrar hace un tiempo, y creo que viene mucho a colación con el tema que estás hablando, es que él me mostraba un niño, y el niño estaba con ropa blanca, limpio, excelente, y me decía, no seas como el niño que está con ropa blanca y no quiere moverse para no ensuciarse. Porque me dice, si tú caminas, te vas a ensuciar, pero yo te puedo limpiar de lo que te ensucies. Ahora, lo que no puedo hacer es que hagas cosas que no estás haciendo. Entonces, me decía, yo te puedo perdonar por los pecados que cometas, por estar caminando y haciendo, pero no puedo hacer que veas la gloria que no te animaste a provocar. Hay una gloria para cada uno de los días que nosotros tenemos que provocar. Y cuando no la provocamos, no podemos pedirle a Dios que nos muestre la gloria de lo que no nos animamos a provocar. Wow. Tremendo. Eso me encantó. De hecho, ahorita que vos decías eso de ensuciarnos, me recuerdo yo hace un tiempo que me leí el libro de Itiel Arroyo, el incendiario. Hay un capítulo, no voy a hacer tanto spoiler por si alguien lo va a leer, que más bien a veces la gente es que ante Dios tenemos que presentarnos con las manos limpias. Y él decía, no, ante Dios preséntese con manos sucias de que usted está trabajando en su obra, en la obra de Él. Eso es como a Dios le agrada que nos presentemos ante Él. O sea, y es que incluso si uno llega a ver, cuando uno llega donde Jesús, uno llega sucio. Y es sucio, y es algo que quizás hablamos en el episodio del Pastor Hansel. O sea, Dios cuando te escogió a ti era por tu corazón, pero vos cuando llegaste a donde Dios tenías un corazón sucio, lleno de pecado, lleno de mancha, y Dios en medio de todo, Él se encarga de limpiarlo. Él en medio de todo llega y comienza a perfeccionarse en nosotros. Entonces, es impresionante y ahorita con esto, a mí me encanta ver cómo Dios trabaja. Dios como acciona, Dios tiene como una fórmula. Y es que ahorita, si usted se pone a ver personajes bíblicos, todos terminan en algún momento saliendo de su casa a un lugar a cumplir un propósito. Un ejemplo, Abraham. Abraham, para cumplir su propósito, él tuvo que dejar su parcela para ir a ver lo que Dios le había prometido. Los discípulos de Jesús, todos tuvieron que salir de su casa para seguir a Jesús, dejando quizás anhelos, dejando sueños, dejando familia, dejando personas. No, y es que, y perdón que te interrumpa, Dani, pero es que ahorita hablábamos de otro, Jonás. Dios quería usar a Jonás no en su tierra, le dijo, ve a Nínive, ve a hacer algo, muévete, incomódate. O sea, y es que nos quedamos como muy, yo aquí estoy tranquilito. Dios a nosotros muchas veces, y exacto esa palabra pecante, incomodarse. Dios nos manda incomodarnos para ir a hacer algo más grande, para ir a hacer su voluntad. A mí me pasó, y como yo ahorita hablaba con lo de Moisés, cuando Dios a mí me saca de mi casa de Punta Arenas, allá de Paquera, Dios a mí o sea, no Dios, pero dentro de mí yo dije,
yo voy a ir allá, voy a ir a fiestas, drogas, alcohol, lleno de una emoción. Entonces por eso yo salgo de mi casa, porque yo no quería salir de mi casa. Yo decía, mi mamá aquí está loca, mi mamá no sabe lo que yo voy a ir a hacer, yo voy a ir allá a meterme a hacer cosas locas. Y en su momento Dios aprovecha mi emoción para llevarme a una tierra nueva. Y es ahí donde entro en una depresión que yo no sabía ni qué hacer, al punto que yo llegué y dije, Dios, yo no sé si tú eres real, pero yo quiero servirte. Si esa es la fórmula para que mis problemas acaben, yo te sirvo. De acuerdo que voy a Cartago una vez a conocer Cartago y llega a una actividad que yo siempre lo he dicho a las personas que lo han escuchado, fue la actividad menos idónea para que yo fuera a conocer algo de Dios, porque era una campaña evangelística. Era una campaña, entonces yo siempre había sido como muy extrovertido. Yo comienzo, vamos a la iglesia, que no sé qué, que yo ni conocía nada, ni conocía la iglesia, yo invitando gente a una iglesia que no conocía. Y al final de eso llega un líder y me comienza a escribir mi vida y yo, exacto, Dios sí me conoce. Y ahí caí yo arrodillado, llorando, llorando, llorando. Y ahí es donde vi a un Dios que para llegar a cumplir un propósito en ti, primero Él usa la emoción que hay en ti. ¿Y esto por qué lo cuento? Ahorita en la universidad yo he visto tantas personas que en un momento estuvieron quizás dentro de una iglesia sirviendo o se congregaban y conociendo a Dios y en un momento les pasó lo mismo que a mí. Salieron a la universidad, salieron a una nueva tierra, a una nueva casa y en medio de todo esto yo he escuchado testimonios, es como, sí, yo te les envía, pero ya no, pero quiero volver. Entonces, ¿qué pasa con eso? Dios muchas veces va a utilizar esa emoción para sacarte de esta tierra, pero Dios no te ha terminado el plan que tiene contigo, porque si Él permitió, y eso un día se lo decía a mi novia, si Él permitió que todavía te levantes un día más para poder respirar, es porque dentro de ti todavía hay propósito. Quiere decir que Dios te sacó de tu tierra, sí, quizás ahorita estás en un desierto, pero solo déjate que Dios venga y literalmente forme algo en ti para que tú cumplas el propósito y veas la promesa que hay dentro de ti. No, y es que, y ya para seguir, es que ya que hay una presencia tan hermosa que si hay que alargar este podcast, lo alargamos, no importa. Me encantaba eso que ahorita decías porque Dios nos saca a un desierto para introducirnos a nuestra tierra prometida. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo no sé si ustedes escucharon la revelación que soltó el profeta Ronnie acerca de que Moisés sí entró a la tierra prometida. Yo nunca lo había visto de esa manera. Tremendo. Para la gente que no, vaya, estudie un poco. A mí me voló la cabeza. Yo dije, wow. Pero bueno, Dios nos saca, para volver al tema, nos saca de nuestra comodidad de Egipto para introducirnos a un desierto que nos va a llevar a la tierra prometida. Y es que, ok, ese proceso de desierto es la parte fea, la parte en la que usted dice, qué momento yo me metí a creer aquí a este loco de Moisés. O esa donde usted dice, porque desde que me metí en la iglesia todo se pone al revés, porque todo me sale mal, porque me deja la novia, porque me despiden del trabajo. Ese es tu desierto que te está llevando a la tierra prometida, pero lo que me encanta del desierto es que en el desierto está el maná. Una de las únicas veces que Dios mandó maná del cielo fue en el medio del desierto, donde no había nada para suplirle a su pueblo. ¿Sabes qué es lo lindo de estar en el desierto? Porque a cambio de estar en la tierra prometida, en el desierto cae maná. Es decir, que en el desierto Dios te suple y te da lo que te hace falta. En la tierra prometida tú tienes que trabajar por eso. En el lugar de la promesa. Claro. Y ahí está, muchas veces no estamos viendo porque no estamos en el lugar de la promesa. No estamos en el lugar del propósito. Y a veces que tenemos miedo de hacer lo que Dios nos pide. Por ejemplo, si hay sueños que tenemos de ir a tal lugar, de viajar a tal lugar, no podemos permitir que ese miedo nos limite el sueño, porque es un sueño puesto por Dios muchas veces. Entonces, creo que una de las partes que yo más podría dejar es, yo siempre tuve el sueño de ir a Europa, pero nunca me animaba. Ay, pero ¿cómo voy a hacer yo? ¿Pero de dónde? Si no tengo nacionalidad europea. ¿Y qué harían? ¿Y cómo? Hasta que hubo un momento en el que tomé esa decisión con miedo, claro que con miedo, pero en esa tierra estaba la tierra de la promesa. En esa tierra donde empecé a ver el maná. En esa tierra de España es donde pude ver la provisión, no en Argentina. Entonces, la clave, así como Juan el Bautista estaba en el lugar de la profecía, es estar nosotros en el lugar de la profecía. Y hablando de esto mismo, o sea,
vos ya empezás a liderar a la juventud. ¿Cuál ha sido uno de esos retos, así, uno de los mayores retos que te ha tocado? Ahorita vos me comentabas alguno, pero me gustaría que lo comentaras aquí en cámara. ¿Cuál ha sido uno de esos mayores retos que te ha tocado liderando la juventud de España? Yo creo que la diferencia entre liderar, por ejemplo, en un lugar como tu país y liderar España es que en España hay una multitud racial, una multitud de nacionalidades. En el grupo de jóvenes quizás hay 7 nacionalidades diferentes, de todas partes de Latinoamérica, incluso de algunas partes de Europa. Entonces hay una diferencia cultural, pero hay un lenguaje único y es en la clave, y un poquito me adelanto a la pregunta siguiente, y es, el desafío es cómo llego a una chica de Honduras que tiene 14, porque yo en ese momento era el único líder de todo el grupo, no había redes aún. Entonces, hasta hace 3 semanas. Entonces, a una chica de 14, después a un chico de 20, a uno de 26 de Venezuela, a otro de Perú, de no sé qué edad. Y la clave es, ¿cómo hago con todo ello? Hay un solo lenguaje y es el del amor de Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es invertir ese tiempo con cada una de las personas, porque todos se entienden en un solo lenguaje. Los hondureños te dicen de una forma, los peruanos te dicen de otra, los ticos te hablan de otra, yo hablo de otra, pero hay un solo lenguaje y es el del amor. Me encanta cómo el lenguaje del amor y todo lo que hizo Jesús es como el lenguaje más universal que hay. Sea donde sea el país en el que vos estés, lo que hizo Jesús se habla tal cual como lo hizo. Porque él sabía. O sea, es que Jesús, ¿verdad? Jesús es lo más top. Y sí, ¿cómo han sido esas estrategias, Mariano, que vos has usado para llegarle a esas personas? O sea, ya decías que vas el amor, pero ¿has hecho algo en particular como para conectar? De hecho, ayer le decía a un discípulo, yo no sé si le hago yo, es que yo creo que con vos, yo tengo que conectar de una manera diferente a que como lo hago con ellos. ¿Hay alguna manera o algo que haya, que hagas como para conectar con eso? Que vos decís que hay diferentes nacionalidades o es todo muy normal. Yo, en general, yo estudié economía. Entonces, de por sí yo pienso en estructura. O sea, mi manera es estructural, esquematizada y Excel. Entonces yo al principio, cuando iba a ser líder, pastor, decía, mira, hice todo un Excel. ¿Y cómo se llama cada uno? ¿De dónde vive? Y esto, ¿y qué le gusta a cada uno? Entonces con este Excel voy a hacer una proyección. Y el pastor como, bueno, dale, intentalo, intentalo. Siempre nos incentivó ahí intentando encontrar la forma. Y yo después, bueno, pero para, voy a hacer un creo por 12, y voy a ir a tal lado, y voy a ir a la universidad, y voy a ir a no sé dónde. Y me he dado cuenta que todos mis esquemas y mi estructura y todo lo demás carecía un poco eh, de efectividad y que lo más efectivo era realmente el discipular, que no es lo mismo que un discipular, sino es invertir tiempo con la persona, conocerla de verdad. Cuando ya empezás a conocer, te das cuenta qué le gusta, qué no le gusta, qué siente, porque hay muchos de nosotros, nadie sabe ser líder, nadie nace sabiendo ser líder. Y vamos aprendiendo los golpes. Y muchos de nosotros, cuando empezamos a ser líderes, creemos que ser líderes es ir a predicar a un grupo de amistad. Y yo voy, te imparto. Siéntanse, que yo les voy a impartir lo que Dios me dijo. No, no, no. Ser líder realmente es invertir ese tiempo. El pastorear a alguien es estar cuidándolo, ayudándolo. Y esa es la parte que muchas veces nos cuesta como líderes. Amar a las personas de otras nacionalidades, de otros colores, de otras formas de hablar, aprender a amarlas. Hay una oración que para mí es la que más me cambió, es la que hice en el lanzamiento, y es pedirle a Dios que me cambie mi corazón. Pues yo tenía un corazón de egoísmo, como todos nosotros cuando queremos nuestros propios viajes, nuestros propios coches, nuestro propio lo que sea. Y cuando aprendí a tener el corazón de Dios, que es un esfuerzo todos los días, es un que uno empieza a entender y a ver a cada uno de esos jóvenes como si fueran tu familia y a amarlos y a querer invertir tiempo con cada uno de ellos. Entonces creo que lo más efectivo es invertir tiempo de calidad con las personas. Ah, Y es que voy a... no, no, para que no se me vaya, ya vos seguís. Es que ahorita, Mariano, lo que vos hablabas, podías sentir, y Dios me hablaba como, ya contamos que Mariano, bueno, no sé si ya lo dijimos como tal, pero ahorita Mariano ya deja ese liderazgo de esos jóvenes
para pasar a ser líder principal de una nueva sede en Madrid. Es así, ¿verdad? No estoy mal. Y en lo que vos hablabas de cómo te movías, cómo vamos a hacer, vamos a estrategia. Primero Dios te capacitó desde la parte economista, para que tuvieras la parte humana de estrategia, de saber cómo usarlo, porque Dios siempre donde nos va a poner, nos va a capacitar humanamente, espiritualmente y todo. Pero podías sentir como ese amor por los jóvenes y por las almas. Y siento decirte, no sé por qué, el hecho de que ahora Dios te esté transicionando de dejar los jóvenes de un lado a ir a levantar como tal una sede, es porque se cumple lo que dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y es parte, creo que es lo que hemos estado hablando desde el inicio, que vos lo traías, los pequeños comienzos. A veces no valoramos lo pequeño. Imagínate, Mariano, vos sacas todas tus ideas, todo lo que Dios te ha dado, hasta que estás ya en lo grande. Creo que Dios ni te permitiría llegar ahí. Dios dice, me fuiste aquí fiel, yo te voy a poner. Me fuiste fiel donde nadie veía, me fuiste fiel en esa aula que de repente era fea, me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces sentí decirte eso, que se cumple la palabra de, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Muchas gracias. Algo que decía el apóstol en estos días que me encantaba y es que creo que por eso Dios te capacita. O sea, y es que tu expansión o tu crecimiento, lo que Dios te puede dar, llega al nivel de tu orden. Entonces, Dios desde el inicio, desde lo que vos estudias, se estuvo capacitando, tanto a nivel administrativo para ahorita poder darte un grupo para que está direccionado, que está visionado a algo aún muchísimo más grande que puede ser esa sede en Madrid, que desde ya lo profetizamos y declaramos que así va a ser. Para que si nos están viendo en Madrid, sepan que va a haber una 6, si nos están viendo en España, vayan a Valencia. Ahí le escriben a Mariano. Y una cosita que es relativo a esto, y es que yo los últimos años que estuve en Argentina me dediqué 100% a la política. O sea, yo era político y llegué a altos cargos en la política y, y yo creía que era porque yo quería y al final otra vez es lo mismo que Dios utilizó este sueño que lo voy a redireccionar y todo lo que hicimos en nuestro pasado, Dios lo utiliza para bien. Entonces ahí saqué estrategia, ahí yo lideraba grupos gigantes de gente, teníamos una idea, una estrategia, todo, pero desenfocado. Y un día Dios me dijo, quiero que derrames tu perfume, así como lo estaba derramando por un tipo, por un político, por una idea, por un partido político, que lo derrames en mí. Mm, qué bello. No, impresionante. Y es que ahorita cuando hablabas eso sobre el discipular, no es lo mismo que un discipulado. O sea, Pablo le dice a la iglesia, imita a mí como yo soy imitador de Cristo. Cuando se trata de imitar, se trata de estar cerca. Tú ves a Jesús, Jesús con sus discípulos siempre tiene una relación personal. O sea, un ejemplo de eso lo podemos ver y es algo que no lo hablamos en un live. O sea, es cuando perdón, llega el leproso. No, no, pues, cuando llega Jesús luego de que Pedro lo haya traicionado, que lo negó 3 veces, Jesús, en ese momento Pedro en la barca iba con otros discípulos, no era el único discípulo, habían más, porque la Biblia habla que iba Juan y no sé quién más iba acompañando a Pedro, pero en ese momento, Dios cuando tiene la cena ahí, que se sienta, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y dice, sí, Señor, yo te amo, es solo con él. Es decir, que cuando Jesús discipula, Jesús lo hace con una relación personal de uno a uno. Jesús cuando discipula no es como, ok, aquí vengo, predico a todos y listo, yo soy Jesús, me voy. No, no, no. Jesús hacía que sus discípulos lo siguieran. Dice cuando en ese momento llegaba un maestro y le decía, sígueme, esos discípulos dejaban todo por seguirle. Había algo que un día ahí escuchando, no me acuerdo muy bien, pero los padres de esos discípulos decían, que hasta su polvo se te pegue. Y eso significaba que anda tan cerca que hasta que todo lo que eso tiene se te pega a ti. Y esa es la clave del discipular. Esa es la clave de literalmente uno como discipulador. Tienes que modelarle tanto al punto de que tú tienes que estar con una relación personal para que lo que tú hagas, ellos también lo hagan, así que lo imitan. Entonces, la imitación no es estar simplemente allá y que me vean solo predicar, ¿por qué no? Porque me podrán imitar predicando, pero no de manera de vivir. De hecho, es muy vacilón.
Este, esto esta semana del Impact, yo no sé si ustedes lo han percibido, el apóstol, nosotros, él tiene una colonia particular. No sé si ustedes lo han notado, cuando él sale a predicar, todo el auditorio huele a la colonia de él. Un compañero mío se la compró y se la echó y me hace, bro, ¿a qué huelo? Le digo yo, oles al apóstol. Y así, y le digo yo, ¿se compró lo mismo? Y me hace, sí, sí. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando estamos tan pegados a Jesús, empezamos a oler a Jesús. Y es lo que yo te decía ahorita al inicio, que yo a Mariano casi sin conocerte podía sentir que había algo como que nos enlazaba porque estábamos conectados y estamos conectados oliendo a lo mismo, oliendo a Jesús. Y qué rico es que la gente a quien nosotros nos le acerquemos pueda percibir a Jesús a través de nosotros. Y ibas a decir algo, me pareció ahorita, ¿verdad? Sí, algo de lo que traías a colación y es conocer a la gente. Dice Jesús que Él te llama por tu nombre. Pero hay muchas veces, muchos líderes que quieren liderar a alguien de quien no conocen el nombre. Entonces, muchas veces pasa que quieren cosechar donde no han sembrado. Hónrame. Tienes que responderme en el grupo. Tienes que ir. ¿Cómo no fuiste al... Pero, ¿y qué has invertido? Entonces, entender, conocer a la persona, yo creo que es la clave. Jesús estuvo 3 años viviendo con ellos. Y Jesús hizo un milagro diferente y les habló de una forma diferente. Pedro, te lo voy a mostrar a través de la pesca. Ve y saca oro en un pez, pero porque a ti te voy a hablar a través de la pesca. Pero a ti te voy a hablar a través de otra cosa. Entonces, con cada uno fue hablando. Entonces, la clave de un buen liderazgo es poder invertir ese tiempo realmente amando a las personas. Y con esto me gustaría cerrar esta idea. Y es, en un momento, mi familia, bueno, ahora me han profetizado otra cosa, gracias a Dios, pero en mi familia, ninguno es cristiano. Ninguno de toda mi familia amplia. Entonces, a mí me duele, claro que me duele eso. Y, y no tienen un líder, alguien que le vaya a hablar allá en Córdoba, Argentina. Entonces yo tomé un compromiso y es decir, yo voy a hablar de este joven como me gustaría que le hablen a mis hermanos. Wow. Wow. Entonces yo tomo ese compromiso con Dios de decirle, yo voy a amarlo, voy a cuidarlo, voy a educarlo como quiero que busque a alguien que lo haga con mi familia. Y eso creo que es lo que me ha ayudado y enseñado a amar realmente a las personas como, como me gustaría que amen a mi familia. Y es que incluso viéndolo desde esa perspectiva, podemos ver, o sea, o quizás yo siento que un Jesús también nos dice lo mismo. O sea, ellos todos son hijos míos. Jesús nos ve y dice, todos son hijos míos. Yo di mi vida por cada una de las personas para que tuvieran salvación. Yo me imagino a Dios muchas veces triste, se contrista, donde quizás ve un pastor, un líder, un ministro, una persona que debería modelar a Jesús haciendo las cosas por el nombre quizás de esa misma persona o haciendo las cosas mal, lastimando a las personas. Me imagino un Jesús triste y me encantó esa clave que te lo aseguro que me la voy a quedar para mí, pero el hecho de querer hacer las cosas como si fuera por mí mismo, como a mí me gustaría que quizás le lleguen a hablar a mi familia, a mis hermanas, de la misma manera lo voy a hacer yo con las otras personas, porque mi misión con Dios o mi propósito con Dios es llevar su mensaje, pero ¿de qué forma? O sea, y si la mejor forma para que las personas conozcan a Jesús es de la misma manera que Él vino acá haciéndolo con amor, con sacrificio, dando el todo, porque muchas veces confundimos cuál es el verdadero amor, pero si vemos el amor que nos modeló a Jesús, que es un amor entregado hasta la muerte, literalmente vamos a hacer que las personas que nos ven a nosotros cuando nosotros modelamos a ese Jesús, todas las personas que están a nuestro alrededor se tienen que convertir. Lindo. Y Mariano, ya para ir cerrando este podcast que has estado, por mí fuera me quedo 3 horas nomás. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los jóvenes? Antes de eso, yo antes de iniciar el podcast, honestamente, estaba ahí acomodando cuartos, estaba hablando con mi novia y se me mete algo en el ojo. Y yo, Dios, Un diamante. no, ojalá de me lo revisó y no.
se me mete algo en el ojo y no podía, el ojo no se me pone rojo. Y yo, Dios, ¿por qué se me pone el ojo rojo? Ahorita voy a grabar podcast y tengo el ojo hinchado, se me veía y yo, Dios, ¿qué significa? Y yo cerraba los ojos y Dios me decía, sabes, es que hay momentos en los cuales yo te tengo que, hay momentos, yo le decía a Dios, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Porque yo a Dios le busco lo mismo una enseñanza, yo, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? Y Dios me decía, es que hay momentos en los cuales yo voy a tener que sacarte de un lugar con ojos cerrados. ¿Para qué? Para llevarte a un lugar, porque estoy seguro que hay lugares en los cuales no vas a querer ir. Hay lugares en los cuales muchas veces no te va a gustar, quizás por lo que te ha pasado, por lo que has vivido, quizás por tu contexto, pero son momentos en los cuales tengo que cerrarte los ojos para llevarte a un lugar para que cumplas tu propósito. Y este mensaje se lo digo a todos. Hay momentos en los cuales Dios se va a tener que transicionar. Aún así tú no sepas a dónde Dios te quiere llevar. ¿Para qué? Porque el plan que tienes Dios con tu vida son buenos, agradables y perfectos. Así que prepárate porque sé que Dios, si te sacó de tu tierra y no entiendes el por qué, solo confía en Él, porque Dios tiene un plan con tu vida que es bueno, agradable y perfecto. Así es. Y ahora sí, enlazándolo a la pregunta. Una última cosa que quieras decirle a todas esas personas, tal vez no tanto los jóvenes o en general, que sienten que no están donde quisieran estar o que tienen ese miedo de decir, voy a moverme. Que vos lo podés contar y dar el consejo con autoridad, porque vos me contabas ahora, yo no tenía nada, yo sentí, Dios me movió, yo fui obediente. Algo para decirle a todas esas personas que están ahí, que de repente no han visto lo que Dios tiene para su vida a causa de ese miedo. Algo que yo nunca me he preguntado es si el miedo puede negociar lo que Dios tiene para mí. Lo que decía el profeta es, estoy llorando, ok, sigue caminando. Lloro, camino y siembro. Entonces, tengo miedo, claro que te va a dar miedo migrar. Claro que te va a dar miedo seguir un sueño de Dios en otro país. Ahora, si es un sueño que Dios te puso, Dios te va a poner la provisión para esa visión. Así como me contaban tras de cámara, es que Dios me dijo tal cosa y me dijo que me va a poner la provisión. Esa misma provisión es la que Dios pone, porque para su sueño, Él te da esa provisión. Entonces, si tienes ese sueño y sientes que de parte de Dios, óralo, pídele discernimiento, porque la provisión llega donde hay una visión. Ahora, ¿vas a tener miedo? Claro, nadie te va a quitar el miedo, pero sí es importante que lo sigas haciendo con miedo, pero lo sigo haciendo, porque vas a ver la gloria de Dios cuando estés en el lugar donde Dios quiere que estés. Wow, y sabes que me encantaba eso ya para ir terminando. Ah, vos decías, Dios pone la provisión cuando hay visión, pero es que esa palabra provisión es para visión. Entonces, Ah, es verdad. entonces, cuando tú tienes una visión clara, un lugar hacia donde ir, una meta clara hacia donde ir, Dios te va a dar provisión para la visión. Entonces, hay gente que anda queriendo, Dios, bendíceme en esto, Dios, yo quiero construir o quiero tener este sueño, yo quiero emprender en esto, y Dios es como, ok, listo, yo te doy lo que tú necesitas, pero preséntame algo. Ahora yo te lo comentaba con nosotros, con todas las cosas de podcast. Nosotros tenemos ahorita un carrito en Amazon con todas las cosas que queremos. ¿Por qué? Porque ya tenemos algo presentado a Dios. Cuando yo ya tengo algo para presentarle a Dios, para Dios va a ser ese sitio dármelo. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que yo quiero. Yo ya sé lo que le estoy pidiendo. El problema es aquí tantos pidiéndole a Dios, Dios dame para esto, Dios dame para lo otro. Y Dios le dice, ok, yo te lo doy, pero ¿qué vas a hacer con eso? No sé. Entonces, cuando tú le vayas a pedir a Dios provisión, ten clara la visión a la cual Dios te la va a entregar. Y ya, Mariano, aquí Dan y yo te traíamos un detallito que queremos darte para que recuerdes siempre, porque para nosotros es muy importante y para que te lo puedas llevar. Muchas gracias. Es un marquito para que recuerdes siempre que estuviste acá en Los Sin Nombre. De verdad te honramos mucho. Tu presencia acá, lo que hablamos, me encantó. Y creo que es parte de lo que te decía al inicio. Traemos una cosa y Dios empieza a mover ciertas cosas. Y con muchas cosas que hoy vos hablaste, yo me voy incluso con un nivel de sabiduría un poco mayor, porque oírte hablar podría quedarme horas, porque hablas con mucha sabiduría. Entonces te agradecemos mucho, Dan y yo,
que hayas estado acá en este episodio y esperemos que no sea el último, ¿verdad? Por supuesto que no, más esperemos que me sigan invitando. El próximo va a ser en el set espectacular. El próximo va a ser una invitación ya conociendo la sede de Madrid. Esa me gusta más. Comprende el mar de Valencia, porque ¿Por qué no? ¿Por qué no dentro del Santiago Bernabéu? ¿Te imaginas? No, muchísimas gracias, Mariano. Sin duda alguna, este podcast es que va a bendecir muchas vidas. Y no, todos los que nos están viendo, denle like, suscríbanse, tierras campeones, no se pierdan ninguno de los episodios. Y nos vemos en el próximo episodio, sin nombres. Bye.